viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se alein. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sequéis la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge, para ofrecerle, madera que no sea polil. Se busca un maestro sabio, que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza, y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán, y no se cansarán. Caminarán, y no se fatigarán. Bendiciones y bienvenido a este su programa Raíces de la Iglesia Bautista Peniel, aquí en la ciudad de Ocala. Hoy estaremos estudiando el fabuloso capítulo de Isaías, capítulo 40. Y hay una frase que en todo este texto me llama poderosamente la atención. He aquí vuestro Dios. El pueblo estaba enfrentando la realidad del cautiverio. Babilonia parecía poderosa,
Jerusalén sería golpeada. Humanamente hablando, el futuro parecía muy incierto. Esa situación produjo una pregunta que aparece claramente en el versículo 27. Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. En otras palabras, Dios no está viendo lo que estoy viviendo. Dios no está atendiendo mi situación. Dios se ha olvidado de mí. Pero Dios no responde explicándole primeramente las circunstancias al pueblo. Dios responde por medio del profeta mostrándole al pueblo quién es Él. Es por eso que una de las expresiones centrales de este capítulo está precisamente en el versículo 9. He aquí vuestro Dios. Israel estaba mirando demasiado a Babilonia y demasiado poco a Dios. Y nosotros podemos cometer exactamente el mismo error. Podemos mirar tanto a los problemas, nuestras limitaciones, a nuestras cargas y a nuestras circunstancias, que terminamos evaluando a Dios a partir de lo que estamos viendo. Isaías 40 es completamente otro cambio en la perspectiva. Cuando las circunstancias nos hagan pensar que Dios nos ha olvidado, debemos volver nuestra mirada al Dios que redime, gobierna, fortalece de una manera soberana a los que en Él esperan. Hay tres verdades en este pasaje que me gustaría compartir contigo. Verdad número 1. Dios consuela a su pueblo con la promesa de redención. Versos del 1 hasta el 11. El capítulo comienza de una manera extraordinaria. Consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Observemos la repetición. Consolaos, consolaos. Dios quiere que su pueblo escuche un mensaje de esperanza. Pero hay algo todavía mucho más hermoso. Dios dice, pueblo mío, y después dice, vuestro Dios. A pesar de la infidelidad de Israel, Dios no ha olvidado su pacto para con ellos. Ellos seguían siendo su pueblo. El cautiverio no significaría que Dios hubiera perdido el control de la historia. Es entonces en el versículo 2 que dice, habla al corazón de Jerusalén. Se debía hablar de una manera que llegue profundamente al corazón de la nación. ¿Y cuál era el mensaje? Que su tiempo de aflicción terminaría y que su iniquidad sería perdonada. Históricamente, Isaías está anticipando la liberación del cautiverio babilónico, pero esa liberación apunta hacia una liberación mucho mayor, porque Babilonia no era el peor cautiverio del hombre. El peor cautiverio del hombre es el pecado. Y aquí el mensaje de Isaías que comienza a resurgir y a dirigir nuestra mirada hacia Cristo. En los versos del 3 al 5 aparece una voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Siglos después, los evangelios aplicarían estas palabras al ministerio público de Juan el Bautista, quien prepararía el camino para la llegada de Jesucristo. De manera que Isaías no solamente está mirando hacia la liberación de Babilonia, proféticamente está mirando hacia la llegada del gran libertador, Jesucristo. El cautiverio babilónico terminaría, pero Cristo vendría para romper cadenas mucho más profundas. Las cadenas del pecado, las cadenas de la culpa, las cadenas de la condenación. Y por eso el mensaje de Isaías es un mensaje de consuelo que todos tenemos que escuchar. Nuestro pecado no podía ser eliminado por nuestras propias fuerzas. No podíamos pagar nuestra deuda delante de Dios. Pero más adelante Isaías explica cómo sería posible este perdón. Jehová cargaría en él el pecado de todos nosotros. Capítulo 53 de Isaías. Cristo mismo llevaría nuestra culpa. Cristo mismo sufriría nuestro castigo. Cristo mismo realizaría nuestra redención. Es por eso que Romanos 5:20 dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Pero esta sección contiene también un llamado. Versículos 3 y 4 dicen que el camino debe ser preparado.
Los valles deben ser levantados, los montes deben ser bajados, lo torcido debe enderezarse. La imagen que se nos presenta es la de los antiguos reyes. Antes de que llegara un monarca, se preparaba el camino para su llegada. Espiritualmente, esto nos habla de arrepentimiento. Hay montañas de orgullo que deben ser derribadas. Hay caminos torcidos que necesitan ser enderezados. Hay pecados que necesitan ser confesados. Hay corazones endurecidos que necesitan humillarse delante de Dios. Porque cuando el Rey viene, el camino debe estar preparado. Pero observemos cómo termina esta primera sección. Versículo 11. Como pastor apacentará su rebaño en su brazo, llevará los corderos y en su seno los llevará. El Dios que viene con poder en el versículo 10 es el mismo Dios que lleva a los corderos en sus brazos en el versículo 11. Es poderoso como este Rey majestuoso, pero a la vez tierno como un pastor, está atravesando cualquier tipo de situación difícil que nosotros podamos experimentar para sostenernos y llevarnos. Así que no importa cualquiera que sea la temporada difícil que estás llevando, nuestro Dios, como buen pastor, siempre nos apacentará, porque el buen pastor nunca abandona a sus ovejas débiles. Las toma en sus brazos. Verdad número 2. Dios consuela a su pueblo mostrándole su grandeza. Esto lo encontramos en los versos del 12 al 26. Ahora Isaías cambia la perspectiva. Israel está preocupado por Babilonia, pero Dios le dice en esencia, antes de mirar el tamaño de Babilonia, miren el tamaño de vuestro Dios. Y comienza con una pregunta impresionante en el versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Isaías quiere que contemplemos la inmensidad de Dios. Los océanos que nosotros no podemos controlar, figurativamente caben en el hueco de su mano. Los cielos que nosotros apenas podemos contemplar, Él los mide con su palmo. Y entonces pregunta, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? La respuesta es, nadie. Dios nunca ha necesitado un consejero. Dios nunca ha tenido que pedir una segunda opinión. Dios nunca ha aprendido algo nuevo. Dios nunca ha dicho, esto no lo había previsto. El conocimiento de Él es infinito. Su sabiduría es perfecta. Ahora Isaías en el versículo 15 nos dice, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae en el cubo. Piensen esto, imperios que aterrorizaban a Israel eran para Dios como una pequeña gota que cae de un balde. Asiria parecía enorme, Babilonia parecía invencible, sus ejércitos parecían imparables, pero delante del Dios soberano eran simplemente una gota. Esto no significa que las naciones no tengan valor delante de Dios. Juan 3:16 nos recuerda que Dios ama mucho a este mundo. Aquí el punto es otro. Ninguna nación es suficientemente poderosa para frustrar los propósitos de Dios. Ahora vemos que Isaías también confronta la idolatría. Versículo 18. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios? Un hombre fabrica un ídolo, otro lo cubre de oro, otro busca una manera resistente para que su Dios no se caiga. ¡Qué ironía! El hombre tiene que sostener al Dios que acaba de fabricar. Pero el Dios de Israel, nuestro Dios, no necesita que nadie lo sostenga. Él sostiene el universo con sus manos. Es entonces cuando Isaías nos lleva la mirada hacia algo mucho más alto. Versículo 26 dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad. ¿Quién creó estas cosas? Miren las estrellas. Dios las creó. Dios las sostiene. Dios las llama por nombre y ninguna de ellas faltará. Ahora pensemos en la lógica del profeta. Si Dios conoce y sostiene cada estrella del universo,
¿Cómo podría olvidarse de uno de sus hijos? El problema de Israel no era que Dios hubiera perdido el control. El problema era que Israel había perdido de vista la grandeza y majestuosidad de Dios. Muchas veces nuestro problema es exactamente lo mismo. Minimizamos a Dios porque nuestras circunstancias son demasiadamente grandes y abrumadoras que nos hacen demeritar el valor y la trascendencia de nuestro Dios. Y llegamos a la tercera verdad de este pasaje. Dios consuela a su pueblo renovando las fuerzas del que espera en Él. Versos del 27 al 31. Y esta es una sección del capítulo más citada por todos los creyentes de todos los tiempos. Este es el mismo corazón pastoral del capítulo. Después de mostrarle a Isaías quién es Dios, el Señor confronta su queja. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová? Israel estaba diciendo, Dios no me ve. Dios se olvidó de mi situación. Mi causa pasó delante de Él y no la tomó en cuenta. Pero Dios responde en el versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Isaías les recuerda 4 cosas. Dios es eterno. Dios es el creador. Dios no desfallece y su entendimiento es inescrutable. En otras palabras, Dios no está cansado de cuidarte. Y ahora vemos esta promesa. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Observemos algo maravilloso. Dios no solamente tiene poder, Dios comparte su poder con el que es débil. El versículo 30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Isaías utiliza precisamente a los jóvenes porque ellos representan el vigor, la energía. Incluso la fuerza humana en su mejor momento puede tener límites, como en el caso de la juventud. Pero en el versículo 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Aquí está la diferencia. No dice, los fuertes tendrán nuevas fuerzas. Dice, los que esperan en Jehová. Esperar en Jehová significa confiar en Él, depender de Él, descansar en sus promesas y perseverar confiando en su fidelidad. Cuando confiamos solamente en nuestras fuerzas, eventualmente nos cansaremos. Cuando nuestra esperanza está puesta en el Señor, encontraremos una fuente de fortaleza que no procede de nosotros. Es por eso que levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Observemos cómo progresa la idea que está enfatizando el profeta. Volarán, correrán y caminarán. La vida cristiana no siempre consiste en volar. Hay momentos extraordinarios en los que parece que estamos volando. Hay temporadas en las que corremos, pero gran parte de la vida cristiana consiste simplemente en seguir caminando. Y para todo esto, Dios promete su gracia suficiente y necesaria para continuar. Así que Isaías 40 comienza diciendo, consolaos, consolaos pueblo mío. Y termina diciéndonos dónde realmente está el consuelo. No está en negar nuestros problemas. No está en convencernos de que somos suficientemente fuertes. No está en pensar que nuestras circunstancias siempre cambiarán inmediatamente. Nuestro consuelo está en mirar nuevamente a nuestro Dios. Por eso la gran declaración del capítulo es, he aquí vuestro Dios. Cuando te sientas culpable, mira al Dios que redime. Cuando las circunstancias parezcan fuera de control, mira al Dios que gobierna. Cuando tus fuerzas se terminen, mira al Dios que fortalece. Israel miraba a Babilonia y veía un gigante. Isaías levantó sus ojos hacia Dios y Babilonia se convirtió en una gota de agua que cae de un balde. Quizás hoy necesitas hacer exactamente lo mismo. Deja de medir a Dios por el tamaño de tus problemas y comienza a medir tu problema a la luz de la grandeza de Dios. Porque el Dios que sostiene las estrellas no ha perdido el control de tu vida.
El Dios que llama a cada estrella por su nombre, conoce también tu nombre. El Dios que gobierna las naciones, conoce tu camino. El Dios que nunca se cansa, puede sostenerte cuando tú ya no tienes fuerzas. Por eso, mi amado hermano, Iglesia de Jesucristo, esperemos en el Señor, porque los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas. Nuestro Dios redime, nuestro Dios gobierna y nuestro Dios sostiene. Por eso, en medio de cualquier circunstancia, levantemos nuestros ojos y recordemos, he aquí vuestro Dios. Que Él te siga bendiciendo. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en libertad. Raíces, firmes en la